En este video veremos la definición de un espacio vectorial, qué es lo que debe de cumplir y a qué le llamamos espacio vectorial en matemáticas. El concepto de espacio vectorial es un concepto de los más abstractos que existen en matemáticas, por lo que les pido, y les había dicho ya en clase, que necesito que tengan su mente abierta a la abstracción para que puedan trabajar esto de una manera más fluida. Entonces, nosotros diremos que un espacio vectorial V, normalmente se le llama V con mayúscula, es un conjunto de elementos no vacíos, es decir, siempre va a tener al menos un elemento. A estos elementos que corresponden a V les llamamos vectores y los vamos a estar denotando como V minúscula. En este conjunto V mayúscula vamos a poder definir dos operaciones. Normalmente se le llama suma y producto por un escalar, que lo voy a estar denotando de esta manera: suma y el producto por un escalar. Para que estas dos operaciones pertenezcan en este conjunto de manera bien definida, vamos a pedir que cumplan 10 propiedades. Estos elementos que pertenecen a V mayúscula deben cumplir 10 propiedades, que también a veces son llamados como axiomas. Bueno, entonces, para poder definir estas propiedades voy a requerir llamar a dos elementos del espacio o del conjunto que pretendemos ver si es un espacio vectorial, que les llamamos U y V. Entonces sean dos elementos del espacio vectorial o del conjunto V, y sean alfa y beta, dos escalares de un campo. Este campo o este conjunto de elementos pues puede ser los números reales o los complejos. Entonces diremos que V es un espacio vectorial sobre el campo K, en este caso, si cumple las siguientes 10 propiedades. Vamos a ver qué nos enuncian estas 10 propiedades. La primera propiedad es cerradura para la suma. ¿Qué quiere decir la palabra cerradura o que este conjunto de elementos sea cerrado? Nosotros, imagínense que tenemos un conjunto de elementos que tomamos dos, U y V, y que al momento de sumarlos, el resultado nos regrese un elemento que también vive en este conjunto. Yo, por ejemplo, les pongo el ejemplo de los números reales. Si ustedes toman dos números cualesquiera, los números reales, y los suman, vamos a hablar por ejemplo del 2 y el 8, el 2 y el 8 al sumarlos nos genera el número 10, pero el 10 sigue siendo un número real. Entonces no se sale, no se escapa de este conjunto. Es decir, yo estoy diciendo que al sumar dos elementos, siempre deben quedar en ese conjunto. Deben cumplir este conjunto. Bueno, entonces esa es la cerradura. Número 2, propiedad 2, cerradura para el producto. Quiere decir que si yo tomo un escalar alfa y lo multiplico por uno de mis elementos o uno de mis vectores, el producto o el resultado de este producto de escalar nos va a regresar un elemento que vive en el espacio vectorial. Entonces no se sale otra vez de ahí. Número 3, propiedad asociativa para la suma. La propiedad asociativa es la que normalmente siempre manejamos. Nosotros en nuestra mente tenemos tres elementos que yo quiero sumar, U, V y W. Nuestra mente lo que hace no es que lo suma directamente, sino es que nosotros estamos acostumbrados a sumar en pares. Primero sumo 2, U más V, y al resultado de sumar U más V le voy a sumar W. Y esto es lo mismo que si yo primero sumo V más W y al resultado le sumo U. Si nosotros podemos demostrar que se cumplen esta igualdad, pues entonces estaríamos cumpliendo la propiedad 3. Propiedad conmutativa para la suma. Esta propiedad nos enuncia que es lo mismo sumar U más V que sumar primero V más U. Si es lo mismo, pues ya la tenemos de ganar, tenemos otra propiedad extra.
Número 5. Existencia del elemento neutro, que le voy a llamar 0 sub v, es decir, es un elemento 0, cumple las propiedades que nosotros conocemos para el 0, pero está dentro de mi espacio. Es decir, si yo hablo del conjunto de las matrices, pues ¿cuál es el 0 en las matrices? Entonces el 0 no es el 0 normal o el 0 de los números reales, sino que es el 0 o la matriz nula, es decir, aquella matriz que está formada por puros elementos nulos. Bueno, entonces por eso lo denoto como 0 sub v, para saber que es el elemento neutro del conjunto. Entonces tiene que existir un elemento neutro para la operación de suma. Esto quiere decir que existe un elemento de tal manera que al sumarlo con un vector de nuestro conjunto nos regresa exactamente el mismo vector. Propiedad número 6. Para todo elemento del conjunto existe un elemento inverso aditivo, también llamado simétrico, de manera que al sumarlo con su elemento nos regresa el 0. Como en los números reales. Si yo les digo tengo el número 4, pues su inverso aditivo, su número simétrico, sería el menos 4. De tal manera que al sumarse, pues nos regresa el elemento 0. 0 del espacio. Propiedad número 7. Esta propiedad se llama distributiva respecto a la suma y nos dice lo siguiente: si yo quiero multiplicar un escalar por la suma de dos vectores, pues es lo mismo que multiplicar primero el escalar por uno de los elementos y sumarle el resultado del producto del escalar por el segundo elemento, que también estamos muy acostumbrados a esta propiedad. Propiedad número 8, propiedad distributiva respecto a la suma en el campo. Es decir, ahora tenemos la suma de dos escalares, alfa más beta, y lo multiplicamos por un vector. Y debe cumplirse la distributiva. Esto debe ser igual que multiplicar alfa por u, aquí lo tenemos, más beta por u. Y debemos comprobar esta igualdad. Número 9, propiedad pseudoasociativa. Esta propiedad pues es la misma que la asociativa, pero ahora para el producto de escalares. Si yo tengo dos escalares multiplicándose, alfa por beta, y multiplicados a su vez por un vector, pues esto tiene que ser igual al producto de alfa por el resultado que nos dé multiplicar beta por u. Debe ser lo mismo. Y por último, la propiedad 10. Esta propiedad nos enuncia que debe existir un elemento neutro para el producto, de tal manera que al multiplicar este elemento neutro, que lo estoy nombrando como 1, y lo multiplico por un vector, un elemento del espacio vectorial, nos genera el mismo vector. Entonces, un conjunto de elementos le llamaremos espacio vectorial siempre que cumpla las 10 propiedades que acabo de enunciar. Si no cumple alguna, con una que no cumpla, no podemos nombrarlo espacio vectorial. Esto va a quedar más claro cuando lo hagamos sobre ejercicios. Entonces, por el momento lo dejamos nada más enunciada la definición. Y mi recomendación es que tengan muy presente estas 10 propiedades. Lo ideal es que se lo aprendan de memoria cuáles son estas 10 o que lo tengan escrito en su libreta de manera presente, porque las vamos a estar utilizando en toda esta unidad. Bueno, pues hasta aquí dejamos este video y en los siguientes les muestro ejemplos de espacios vectoriales.